Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda en esta preciosa saga del Apocalipsis. Este día estamos entrando al capítulo 19, en donde estamos prácticamente ya llegando al final de este libro maravilloso. Hemos visto todos los acontecimientos que estarían realizándose durante la gran tribulación, y después de la caída de la gran ramera y de la gran Babilonia, que se expresa en el capítulo 17 y 18, entonces por fin entramos a las buenas nuevas, que son las bodas del Cordero. Esa esperanza bienaventurada de la cual nos habla la palabra, que estamos esperando como iglesia que se efectúen. Entonces, para entender el contexto del capítulo 19, debemos recordar que desde allá del capítulo 4, el Señor le dice a Juan: ven, sube acá. Juan sube a los cielos, y luego en el capítulo 5 nos presenta una descripción de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del trono de Dios. En este podemos ver en el capítulo 4, en el que Juan sube a los cielos, está expresado ese momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. En el 5, la adoración junto a los redimidos. Y en el capítulo 6 podemos ver ya la apertura de los sellos por parte del Cordero. Entonces el Cordero abre los sellos y se desarrolla ese primer compendio de juicios, que son los 7 sellos. Posteriormente se desarrollan las 7 trompetas y por último las 7 copas de la ira de Dios. Simultáneo a esto se están dando otros juicios, y a consecuencia de las copas se da la caída de la gran Babilonia, que ya mirábamos en los capítulos anteriores. Mientras transcurren esos 7 años de gran tribulación en la tierra, en los cielos tendremos gozo, alabanza, victoria. Y como decía el apóstol Pablo, estaremos en gozo, en gloria, en alabanza. Se convertirá en alabanza, en gloria, esa adoración celestial. Mientras acá en la tierra hay tribulación, en los cielos se están celebrando las bodas del Cordero. Yo creería que esto estaría aconteciendo, las bodas del Cordero en el cielo, quizás después de la segunda mitad de la gran tribulación, es decir, después de los 3 años y medio. Esto ya lo vamos a ver más adelante, por qué yo creo esto, pero sin embargo puede ser que se esté desarrollando durante todos los 7 años de gran tribulación acá en la tierra, que sean 7 años de bodas del Cordero. Este capítulo 19 es sumamente interesante, sumamente importante, porque en este se nos enlistan grandes acontecimientos tales como las bodas del Cordero, la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo, el juicio contra el anticristo, el juicio contra el falso profeta y otros, todo en un capítulo. Es decir, este capítulo es bastante extenso, es por eso que lo vamos a dividir en 2 entregas. Esta primera entrega que vamos a estudiar desde el 1 al 10, y posteriormente en nuestro siguiente podcast estaremos estudiando del 11 en adelante. También cabe mencionar que este capítulo se divide en 3 grandes partes. La primera es una adoración celestial, donde se da el anuncio de las bodas del Cordero. Esto está expresado del versículo 1 al 8, del versículo 9 al 10, donde se nos describe ya las bodas del Cordero. Y la tercera división del capítulo está del versículo 11 al 21, donde se nos expresa la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a estar viendo esas primeras 2 grandes divisiones, donde se anuncian las bodas, y posteriormente donde ya se da la cena de las bodas del Cordero, y vamos a estar dejando esa tercera división para el próximo podcast. Así es que, sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El pasaje empieza con una adoración a Dios, y es que este pasaje nos enlista los 3 últimos cánticos del compendio de cánticos que se nos expresa en todo el Apocalipsis. Y también acá en este pasaje encontramos la 4ª bienaventuranza de las 7 bienaventuranzas que se dan en todo el libro de Apocalipsis. Entonces empieza acá el versículo 1
hablando acerca de una gran adoración. Y me encanta porque nuevamente Juan nos ubica en lugar y espacio, puesto que dice que oyó en el cielo una gran multitud. Esto quiere decir que los acontecimientos narrados en la primera mitad de este capítulo estarían sucediendo en el reino de los cielos. Y vemos que el pasaje empieza con un enérgico aleluya. La palabra aleluya viene del término hebreo haliel o halel, que significa alabanza, y la contractación del nombre de Jehová, Ja, que es la palabra básica para Dios. Entonces, aleluya quiere decir alabanza a Dios. Como dato interesante es que la palabra aleluya es la única palabra que se dice de la misma manera, tiene la misma pronunciación en todos los idiomas del mundo. Es decir, se pronuncia igual en español, en inglés, en ruso, italiano, chino, mandarín, portugués, etc. Aleluya. Es una expresión de alabanza a Dios. El primer cántico que aparece en el pasaje es entonado por la multitud de redimidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En esta se expresa la salvación de Dios al hombre, su dignidad, su poder y su gloria. Es decir, todos a una estaremos dando gloria, alabanza, adoración a Dios por su gloria, por su poder, por su salvación, por ver cómo Él está ejecutando los juicios contra la terrible humanidad impía, cómo Dios es justo y cómo nosotros hemos alcanzado la salvación gracias a esa misericordia de Dios. Una alabanza de la multitud de redimidos. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En el versículo 2, el cántico expresa una alabanza a Dios porque ha juzgado a la gran ramera y a la gran Babilonia, que como mirábamos representa ese sistema religioso y el sistema mundano y económico que reina actualmente en el mundo y que viene reinando ya desde mucho tiempo atrás, ese sistema satánico, malvado, mundano, materialista, religioso, que ha engañado a muchas personas y que ha dado muerte también a muchos. Y acá se alaba a Dios porque ha hecho justicia y ha derrocado, ha destruido, ha derrotado a la gran ramera y a la gran Babilonia, y ha hecho justicia a todos aquellos mártires, no solo del Nuevo Testamento y de la iglesia actual, sino también a todos aquellos mártires del Antiguo Testamento que también fueron muertos por predicar la palabra, como los profetas que fueron muertos a causa de predicar la palabra por ese sistema mundano, pagano, que los persiguió. Entonces acá hay una alabanza a Dios porque Dios ha tomado venganza de ellos. También aquí se cumple la palabra de Dios que hace referencia profética al día de la venganza de Jehová. Este día de la venganza de Jehová está hablando acerca de la gran tribulación, donde Dios tomará venganza por todos aquellos actos injustos cometidos contra sus siervos. Este día de la venganza de Jehová está expresado en pasajes tales como el Salmo 94:1, Isaías 34, 8 al 10, Isaías 61:2, Miqueas 5:15, Nahum 1:2, Romanos 12:19, entre otros. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El cántico de los redimidos acá obviamente continúa y se acentúa nuevamente la victoria absoluta de Dios, ya que ese sistema mundano ha sido quemado, destruido, y su humo sube por los siglos de los siglos. Es decir, está totalmente acabado, terminado, y no se volverá a levantar jamás. Por eso dice que sube su humo por los siglos de los siglos. Esto obviamente sucederá en la gran tribulación. Me encanta porque dice que los redimidos otra vez proclamamos aleluya. Gloria a Dios. Esa alabanza maravillosa estará saliendo continuamente de nuestra boca a Dios. Versículo 4. Y acá ya estamos entrando al segundo cántico entonado en el pasaje. El primero era entonado por los redimidos. Ahora, ¿quiénes entonan este segundo cántico? Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Este segundo cántico es entonado por los 24 ancianos que están frente al trono de Dios y por los serafines que están
en el trono de Dios. Esos 24 ancianos, como ya lo mirábamos allá por el capítulo 4, 5, nos habla acerca de los 12 patriarcas de las tribus de Israel y de los 12 apóstoles, representando ese Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y todos ellos juntos expresan un vibrante amén. Esta expresión amén viene del término hebreo, de la misma manera dicho amén, y que ha pasado al griego sin modificación alguna. La palabra amén quiere decir así sea. También es usada para apoyar alguna idea, es decir, expresar un vivo deseo porque algo acontezca. Es decir, que en el versículo 4, tanto los serafines como los 24 ancianos están apoyando, asintiendo de lo que están diciendo los redimidos, de lo que estaremos diciendo los redimidos, y están diciendo amén, es decir, así es, así sea, tanto con respecto a la alabanza a Dios por su gloria, por su dignidad, por su justicia, así como también por el reconocimiento a Dios por haber juzgado al sistema corrupto, mundano y religioso de este mundo. Qué preciosa adoración. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. En el versículo 5 se expresa la necesidad de alabar a Dios por parte de una voz que no es identificada por el apóstol Juan, solamente dice que salió una voz del trono. No tenemos mayor identificación, pero esta voz está dando un mandato y es: alaben a Dios. ¿Y quiénes deben de alabarle? Pues todos sus siervos. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En este versículo se entona un último cántico en Apocalipsis y este no es identificado por Juan. Solo dice que oyó como la voz de grandes truenos. Era algo mucho más fuerte y estruendoso que los primeros dos cánticos de los redimidos y de los 24 ancianos con los serafines. Entonces, ¿quiénes podrán ser estos que están dando gloria a Dios y alabando? Bueno, en lo personal yo creo que este es un coro angelical, es decir, la multitud de miles de millones de ángeles están alabando a Dios. Y estos más adelante anuncian las bodas del Cordero. En tal sentido no pueden ser los redimidos, porque los redimidos son los que seremos parte de las bodas del Cordero. Tampoco son los 24 ancianos ni los serafines, porque ellos ya están expresando o ya expresaron su cántico en el versículo 4. Entonces, esta es la multitud de miles de millones de ángeles que alaban y adoran a Dios y están anunciando ese gozo en el cielo. Esto podría explicar el por qué este cántico o esta alabanza parece más fuerte que las dos primeras anteriores, porque nos está hablando de esos miles de millones de ángeles, de ese coro angelical que es sumamente estruendoso, porque el apóstol Juan los compara con truenos, con grandes truenos. Recordemos que la palabra de Dios dice que los ángeles son miles de millones. Y es más, la palabra de Dios los compara con las estrellas, es decir, que son incontables. En lo personal, yo estoy más que seguro que hay muchísimos más ángeles que seres humanos. Son miles de millones. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, esto está en Job, capítulo 38, versículo 7, Salmos 68, 17, Hebreos 12, 22 y Apocalipsis 5, 11, entre otros. Entonces ese coro angelical de miles de millones están cantando, están alabando a Dios, y es una voz sumamente fuerte, estruendosa. En este cántico vemos que, al igual que en los otros dos cánticos, acá también se nos expresa alabanza a Dios por su señorío, por su gloria, por sus atributos de Dios, que Él es todopoderoso. Y se dice: porque nuestro Dios todopoderoso reina. Sin embargo, para mí está mejor colocada esta idea en la versión Reina Valera 1909, que es un poquito más específica y clara que la 1960, porque ahí dice: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra reinó está en pasado, a diferencia de la 1960, que dice: porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Me gusta más la idea de la 1909, que está un poquito más apegada al texto original, puesto que nos transporta a ese momento de casi al final de la gran tribulación, en donde los ángeles expresan que Dios reinó.
Es decir, que Dios obtuvo la victoria final sobre la maldad y al final de todo Él reinó, Él se estableció, Él se impuso sobre todo sistema, sobre todo gobierno, rico, sobre todo poderoso, sobre toda autoridad. Al final Dios Todopoderoso reinó. Y es que Él desde ya gobierna, Él es Rey de Reyes, Él desde ya gobierna. Sin embargo, como Dios es un Dios de orden, ha de ejecutar todos sus juicios antes de arrebatar por completo todos los reinos del mundo para Él. Y obviamente arrebatarlos de la mano del maligno. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Este es uno de los versículos más maravillosos en toda la palabra del Señor. En el versículo 7 se invita a que nos gocemos, a que nos alegremos, porque para ese momento ya habrán llegado las bodas del Cordero. Esto expresa obviamente esa alegría del cielo por este evento sumamente glorioso y tan trascendental como lo son las bodas del Cordero. Yo pienso que en la vida del cristiano después de su salvación, el acontecimiento más glorioso que viene en la vida del cristiano es el arrebatamiento de la iglesia, y después de el más glorioso, las bodas del Cordero, algo maravilloso, una eternidad con Cristo. Ahora, ¿qué son las bodas del Cordero? Bueno, esto es una fiesta que representa una unión simbólica eterna de Cristo con su iglesia que Él compró con su sangre. Y al igual que en una boda, una mujer y un hombre se unen para siempre hasta que la muerte los separe. Acá la iglesia está representando que se unirá con Cristo para siempre, por toda la eternidad, porque allá ya no hay muerte. Y ahí se cumplirá, obviamente, las palabras del apóstol Pablo cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí obtendremos esa unión maravillosa con Cristo eterna. Esto según Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Ahora, para poder entender estas bodas del Cordero, nosotros debemos de analizar un poquito cómo era la costumbre judía de las bodas a la luz de la palabra, porque debemos de entender que Dios nos ha dejado trazado un retrato de su plan eterno en todas estas fiestas y costumbres del pueblo de Israel, para que nosotros comprendamos cuál es el plan que Él tiene con respecto a la iglesia. Bien, para empezar, tenemos que decir que las bodas tenían 3 etapas principales. La primera etapa es la conocida como el desposorio. En esta se hacía un contrato de matrimonio en el cual los jóvenes estaban ya comprometidos, formalmente ya se miraban como esposos, pero todavía no vivían juntos. En este momento del desposorio era donde se encontraba María cuando se encontró que estaba encinta, y José, que todavía no estaba junto a ella, pretendió dejarla porque él pensaba que le había sido infiel, pero un ángel de Dios se le aparece en sueño y le dice: José, no dejes a María, porque lo que está en su vientre es por obra del Espíritu Santo. Ellos se encontraban en este primer momento que era el desposorio. Este relato del desposorio lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ahora, ¿en qué consistía el desposorio y cuál es esa simbología que tiene con Cristo y la iglesia? Para que entendamos nosotros y tengamos luz de en qué momento sucederán las bodas del Cordero. Bien, analicemos el desposorio. En el desposorio, el novio dejaba la casa de su padre e iba a la casa de su novia a hablar con los padres de ella y firmaban un contrato. Es decir, él les iba a decir que él estaba interesado en casarse con su hija. Esto es una simbología de lo que Cristo hizo por la iglesia. Pues según Filipenses 2, 5, 7, Él se despojó de sí mismo, no escatimó el ser igual a Dios, dejó su trono de gloria y vino a morir por nosotros acá al mundo. Es decir, deja la casa del Padre y viene al mundo por su novia. Esto también está expresado en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, que dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre. Él vino, descendió, habitó entre nosotros. Es decir, deja la casa del Padre y viene en busca de su novia.
Lo segundo que se daba en este momento del desposorio es que el novio pagaba una dote a los padres de la novia. Esto no debía de verse como una especie de compraventa, no es que estaba comprando como un animal, no, sino que era un acto simbólico de que para el novio la novia era verdaderamente valiosa, era verdaderamente preciosa, y para los padres también, para ellos era muy valiosa su hija. Por eso se daba este pago de una dote. Usualmente el novio pagaba esta dote en oro o en plata. Ahora, como sabemos, Cristo pagó esa dote por nosotros en la cruz del Calvario, y Él no la pagó con oro y plata, sino que la pagó con su sangre preciosa. Esto de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que el apóstol Pedro acá expresa que fuimos comprados, rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata. Él no nos compró con oro o con plata, Él nos compró con su sangre preciosa, pagó la dote al Padre por nosotros. Y también 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice que Él nos compró a precio de sangre, es decir, Él pagó la dote, Él compró a la novia con su sangre. Posteriormente de que el novio pagaba la dote, recordemos que todo esto acontecía cuando el novio iba a la casa de la novia. El novio le daba una copa a la novia, simbolizando que él estaba dispuesto aún a dar su vida por ella si era necesario. Si la novia tomaba la copa, es que ella estaba aceptando la propuesta de matrimonio, y si la novia rechazaba la copa, entonces es que ella no estaba aceptando el compromiso. Por eso es que Cristo instituye la Santa Cena. En Mateo capítulo 26 versículo 26 en adelante dice que el Señor les dijo a los discípulos la última noche antes de ser entregado: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad, bebed, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que nosotros tomamos esa Santa Cena, estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo y ese compromiso que tenemos con Él. La iglesia, la novia del Cordero, está comprometida con su novio para esperarlo fielmente a Él. Acá toma sentido las palabras de Cristo cuando dijo en San Juan capítulo 6 versículo 52: aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Es decir, no está en los vínculos del pacto, no ha entrado en ese pacto de desposorio, no está desposado, entonces no tiene vida eterna. Solo aquellos que participan de la copa, es decir, de ese pacto en la sangre de Cristo, tienen vida eterna porque estamos desposados con Cristo. Y una vez que la novia había tomado la copa, el novio ya había pagado la dote, los padres ya habían firmado un contrato con el novio. Una vez que todo esto acontecía, ellos ya se consideraban formalmente casados. Sin embargo, no se iban a vivir juntos ahí, no, sino que el novio se iba por alrededor de 1 o 2 años a preparar lugar para su novia en la casa de su padre. Y después de pasado ese tiempo, él volvía a traer a la novia. Mientras ese tiempo transcurría, la novia debía de guardarse pura para su novio, debía de guardarle fidelidad y esperarlo guardándose para él. Eso es exactamente lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 14 versículo 2, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. El novio deja desposada a la novia y se va a la casa del Padre a preparar esa morada para ella. Y mientras tanto, la esposa le debe de esperar, aguardando el regreso de su novio, cuando él va a venir a traerla. Eso es exactamente lo que vemos con Cristo y la iglesia. Él se fue a preparar lugar para nosotros a la casa del Padre, y mientras tanto nosotros le aguardamos, le esperamos hasta que Él venga. Eso es lo que la palabra de Dios dice en Tito capítulo 2 versículo 11 y 13,
que dice que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada. Ya vamos a ver por qué las bodas del Cordero son la esperanza bienaventurada. Ahora, después de pasado esta primera etapa, que era el desposorio, iba la segunda etapa de la boda, que era la corte nupcial. Es decir, pasados esos 2 años, cuando el novio ya tenía listo todo en la casa de su padre, él iba acompañado por sus amigos varones, iban de noche a la casa de la novia y usualmente ellos iban a medianoche, creando un desfile precioso de antorchas, y iban a través de las calles a buscar a la novia. La novia también, ella ya estaba sabida que su novio iba a llegar por ella. Por ejemplo, ella sabía que iba a llegar a finales del mes de Abid o a principios del mes de Nisan, qué sé yo. Entonces ella preparaba a todas sus amigas, que eran otras jóvenes vírgenes que se guardaban, que no estaban casadas tampoco, y todas tenían lámparas encendidas para esperar cuando el novio llegase. De hecho, la novia siempre debía de tener durante todo el desposorio una lámpara encendida que dejaba en la ventana de su casa todas las noches, como una señal al novio de que ella lo estaba esperando, se estaba manteniendo fiel a él, pura, casta para él. Y esta era una señal para que el novio supiera que ella aguardaba por él. Entonces, si el novio pasaba por aquella casa y miraba que esa lámpara no estaba encendida, él podía pensar, o esto le podía dar a entender a él, de que la novia ya no lo estaba esperando, que ya no se había mantenido fiel o virgen para él, y entonces el novio podía decepcionarse y entonces deshacer aquel compromiso. Por eso la novia siempre estaba pendiente de mantener una lámpara encendida en la ventana de su casa. Estas lámparas eran lámparas de aceite, y estas representan al Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, y que ese fuego siempre debe estar encendido aguardando por el novio. Esto según 2 de Timoteo 1:6, que nos invita a que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ese fuego debe de estar avivado día con día. También era crucial que las amigas de la novia tuvieran sus lámparas, porque como el novio llegaba a medianoche, todos debían de ir alumbrando el camino por donde iban. Las amigas de las novias, las otras vírgenes, debían de tener sus lámparas encendidas. Esto es exactamente lo que se nos describe en la parábola de las 10 vírgenes, que habían, si tú recuerdas, 5 insensatas y 5 prudentes, y que está relatada en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Entonces, este cortejo nupcial representa ese acto de ir por la novia a traerla. Es decir, que esto nos representa el arrebatamiento de la iglesia, que como vimos, ya estamos desposados con Cristo desde el momento que creímos, fuimos sellados, estamos desposados, estamos comprometidos con Él, y ahora estamos esperando esa corte nupcial cuando Él venga a arrebatarnos de esta tierra para llevarnos a la casa del Padre. Y el novio llegaba por la novia en una litera, esa especie de carro que usualmente era alado por caballos o varios hombres llevaban en sus hombros, y así era llevada la novia. Esto según Cantares capítulo 3 versículos 6 al 11. Ahora Cristo no viene con una litera, dice la palabra de Dios que Él viene con las nubes para llevarnos al Padre. Esto según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17, que dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Aleluya, gloria a Dios. Yo estoy esperando ese cortejo nupcial cuando el Señor vendrá por nosotros, su iglesia. Y hay algo que me llama mucho la atención. Hay un pasaje en Oseas capítulo 6 versículo 2 con referencia a Israel, que dice: después de 2 días yo les doy vida. Y como nosotros sabemos, la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces 2 días podrían representar 2000 años. Es decir, estamos ya cerca del arrebatamiento de la iglesia, estamos ya en el segundo día. Y como nosotros mirábamos, el novio se iba a la casa de su padre a preparar lugar para la novia durante 2 años, que podrían representarnos también los 2000 años que han pasado y que la iglesia está aguardando al novio, y eso solo nos deja ver que está a las puertas. De un momento a otro, Él puede venir por su iglesia. Debemos de estar preparados para ese cortejo nupcial. Él pronto viene. Ahora, la tercera fase
de las bodas, y esto es lo que nos acaece acá en Apocalipsis capítulo 19, eran la cena de las bodas, que esto equivale a las bodas del Cordero, que están retratadas acá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 en adelante. Estas bodas usualmente podían durar de 7 a 10 días. Había celebración durante todo el día y toda la noche había cenas de alegría, de gala, del novio y la novia, donde invitaban a sus amigos, familiares, etcétera. La gente iba de lejos, se hospedaba ahí y se regocijaban juntamente con ellos. Esto es lo que está descrito en San Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando nos habla acerca de las bodas de Caná de Galilea, que también el Señor fue invitado. Llega ya en la parte final de la boda, hace vino y el maestro de sala se queda sorprendido y le dice al esposo: mira, todo mundo sirve el mejor vino primero y ya luego sirven el de inferior calidad, pero tú has servido el mejor de último. Es decir, ya habían pasado varios días y él había servido el mejor vino, no sabiendo que ese vino lo había creado el maestro de maestros, el Dios de dioses, el creador de todo, nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo va el simbolismo. Dijimos que las bodas podían durar 7 días. Esto podría ser un simbolismo a esos 7 años de gran tribulación. Mientras acá en la tierra habrán 7 años de tribulación, de agonía, de angustia, allá en el cielo se desarrollarían las bodas del Cordero. Estas bodas, como lo dijimos, es un simbolismo acerca de la unión eterna de Cristo con su amada novia, la iglesia. ¿Por qué decimos que Cristo es el novio? Bueno, hay muchísimos pasajes de referencia, pero uno de mis favoritos es San Juan capítulo 3, versículo 25, que dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ojo con esto, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es decir, Juan el Bautista le dice a sus discípulos: yo no soy el Cristo es él. Y yo no soy el esposo es él es el que tiene a la esposa. Entonces, claramente, el esposo es Cristo y la novia es la iglesia. Esto de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2, que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿quién es la esposa que está desposada con un solo esposo? La iglesia. ¿Y cómo debe de ser presentada a Cristo? Como una virgen pura para él. Entonces, el novio es Cristo, el Cordero, por eso son las bodas del Cordero, y su novia es la iglesia. Algunas personas han alegado que la iglesia no es la esposa del Cordero y se basan en lo dicho en Apocalipsis capítulo 21 versículo 9, en donde se le dice a Juan que la desposada, la esposa del Cordero, es la Nueva Jerusalén. Sin embargo, cuando lleguemos allá al capítulo 21, que ya nos falta muy poco, veremos que no se está refiriendo a la ciudad en sí, sino que se está refiriendo a los habitantes de la ciudad, es decir, a toda la multitud de redimidos. Te voy a dar un adelanto desde ya. Eso es como cuando el Señor le decía a Ezequiel: levanta profecía contra Tiro, levanta profecía contra Egipto, levanta profecía contra tal pueblo. No era contra la tierra como tal, sino que obviamente se estaba refiriendo a los habitantes de aquellas naciones. Entonces, cuando la Biblia dice la desposada, la esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén, no habla de que el Señor se va a casar con una ciudad. Está hablando de que todos aquellos que habitemos la Nueva Jerusalén, toda la multitud de redimidos, seremos la novia, la desposada, la esposa del Cordero. Entonces acá retomamos aquella idea que estábamos estudiando cuando mirábamos el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, que decíamos que Dios va a arrebatar a su pueblo, a su iglesia, antes de la gran tribulación, pues ahí está plasmada la promesa que Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque si las bodas del Cordero se efectúan simultáneamente a la gran tribulación,
Quiere decir que la iglesia para ese momento de la gran tribulación ya no estaría acá en el mundo, sino que estaremos en gloria con Cristo. Por eso nosotros no somos post-tribulacionistas ni mesotribulacionistas, porque no creemos, de acuerdo a la luz de la palabra, que vayamos a pasar por la gran tribulación, sino que somos pretribulacionistas, pues creemos en lo que la palabra de Dios dice, que seremos arrebatados antes de que esa gran tribulación empiece acá en la tierra. Mientras las personas están muriendo y está habiendo un revolú terrible acá en la tierra, la iglesia se estará gozando allá con Cristo en gloria. ¿Y qué sobre aquellos que mueran en la gran tribulación? Bueno, yo creo que ellos serán convidados a las bodas, pero no serán esposa del Cordero, porque ya no habrían formado parte de la iglesia, porque la iglesia se va con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, de su pueblo. Ahora, lo que yo sí creo es que las bodas del Cordero quizás puedan empezar a transcurrir a partir de la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Mateo capítulo 2 versículo 1 y Sofonías capítulo 1 versículo 2. Pues en Mateo 22:1 se nos plantea la parábola del rey que convida a la boda de sus hijos. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son estos? El pueblo de Israel. Recordemos lo que dice San Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Ojo con esto, dice que él mató sus toros, sus animales, es decir, para que hubiera carne, para que todos comieran, para que hubiera cena, para que todos cenaran, y los invitó a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto nos habla acerca de los profetas, los santos del Antiguo Testamento que fueron muertos, también aquellos mártires que han muerto por predicar la palabra de Dios. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto es los juicios de la gran tribulación. Dios haciendo justicia contra todos aquellos impíos y manda sus juicios y destruye a los hombres impíos y las ciudades. Todo esto lo hemos visto nosotros retratado en los 3 compendios de juicio. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es decir, los redimidos que aún no nos habíamos descarriado y aceptamos esa invitación, recibimos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos la entrada a las bodas del Cordero. Entonces en la parábola se nos expresa que el rey había matado sus animales para darle de comer a todos, convidó a las personas y las personas no quisieron llegar. Y lejos de eso mataron a los que él envió para convidarlos. Entonces él hace justicia y mata a los homicidas, a los impíos, hace juicio. Esto nos habla de Dios dictando sus juicios en la gran tribulación. Este es un paralelismo con Sofonías capítulo 1. De hecho, Sofonías resume en el capítulo 1 muchos de los acontecimientos del Apocalipsis, de la gran tribulación. Del versículo 1 al 3 del capítulo 1 se describen las copas de la ira de Dios. Del versículo 4 al 6 se describe la caída de la gran ramera. Del versículo 10 al 13 se describe la abominación desoladora. En el versículo 16 se nos describen las 7 trompetas. En el versículo 17 se nos habla acerca de la vendimia de almas. Y en el versículo 18 se describe la caída de la gran Babilonia. Entonces, todo el capítulo 1 de Sofonías sin duda nos está hablando acerca de la gran tribulación. Y en medio de la gran tribulación se nos mencionan estos convidados a las bodas. Sofonías capítulo 1 versículo 2 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar,
y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Si tú has estado con nosotros en toda esta saga de estudio, sabrás que esto está haciendo referencia a las copas de la ira de Dios, que son juicios absolutos, en donde todos los animales mueren, todos los peces mueren, las aguas todas se contaminan, toda la hierba del campo se quema, y son juicios absolutos. Pero ahora mira lo que dice el versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Aleluya. Es decir, cuando se estén ejecutando ya en la segunda mitad las copas de la ira de Dios, Dios ya tiene todo preparado y sus convidados ya están allá en gloria con Él. Gloria a Dios. Es decir, que estas bodas del Cordero ya estarán siendo efectuadas para la gran tribulación. Por eso tuvimos que estudiar todas estas figuras de las costumbres judías y todas estas profecías para poder contestar certeramente las preguntas. ¿Cuándo acontecerá esto? En la gran tribulación. ¿Por qué? Por lo dicho en Sofonías capítulo 1 versículo 7, que son las bodas del Cordero. Es la parte final de ese compromiso de bodas que estamos actualmente desposados. Estamos esperando el cortejo nupcial cuando el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, y una vez que Él nos lleve allá al cielo, empezarán esas bodas gloriosas. Como ya lo mirábamos, posiblemente durante los 7 años de gran tribulación o durante la segunda mitad. Realmente no importa, porque acá podría haber pasado un día y en el reino de los cielos podrían haber pasado 1000 años, porque hay un desfase de tiempo, pues en el cielo se vive en un eterno presente, es la eternidad. Y en el versículo 7, en la parte final, dice que su esposa se ha preparado, tal cual como también nos da esa idea en Sofonías capítulo 1 versículo 7, que dice ya para esa gran tribulación estará todo preparado. Entonces, una vez que tenemos claro qué son las bodas del Cordero, podemos avanzar al versículo 8. Versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acá se nos da un vistazo preliminar de las bodas maravillosas, en la cual no se nos dan mayores detalles. Pero al igual que en todas las bodas, lo más esperado es ver el vestido de la novia, ¿verdad? Que es lo que sobresalta en aquella festividad. ¿Y cómo es el vestido de la novia? Aleluya, es de lino fino, es decir, mejor que cualquier ropa de diseñador. Es algo fino, es algo maravilloso, hermoso, lino fino, no es cualquier ropa, blanco y resplandeciente, y representa la santidad del creyente. Y obviamente esto no quiere más explicación, ya lo mirábamos anteriormente, que el apóstol Pablo nos llama a estar esperando a Cristo como una virgen espera a su esposo, y la iglesia se guarda en santidad, etc. Pero en la parte final del versículo se nos dice que este vestido blanco son las acciones justas de los santos. Acá se nos presenta un problema, pues aquellos que niegan la sola gracia pueden tomar este pasaje como base para alegar de que es necesario cumplir con la ley y tener acciones, y que las acciones son salvadoras, cosa que no es cierto, pues sabemos que somos salvos por la gracia de Cristo y no por nuestras obras o acciones, sino que por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que nos justifica delante del Padre. Esto no quiere decir que vamos a vivir una vida desordenada, pero tampoco quiere decir que nosotros podemos ganar algo por nuestras obras. Recordemos que es por la obra de Cristo y no por el cumplimiento de obras. Entonces, ¿a qué se refiere acá cuando dice que el lino fino son las acciones justas de los santos? Bueno, en este caso también me gusta más el versículo 8 de la versión Reina Valera 1909, que se apega más a los textos originales. Este dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. No dice son las acciones justas de los santos. Esto nos ubica mejor en el sentido literal del pasaje, porque esto no choca con la doctrina de la gracia y la justificación, y está en armonía con lo planteado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que las ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero.
y es que en el vocablo griego literalmente habla acerca de un presente continuo, es decir, de una justificación. También podemos tomar como pasajes de referencia 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, Efesios capítulo 4 versículo 24, Apocalipsis 3, 4, que es uno de los que más me encanta, en los cuales dice que habían cristianos en Sardis que no habían manchado sus vestiduras, es decir, la iglesia se mantiene en vestiduras blancas viviendo para Cristo, pero no es por nuestra obra, es por la obra justificadora de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Se le ordena a Juan de que escriba, y acá encontramos la cuarta bienaventuranza de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Bienaventurado, es decir, 3 veces dichosos aquellos que son llamados, aquellos que puedan tener acceso, aquellos que van a participar de las bodas del Cordero. La novia, la iglesia de Cristo es bienaventurada. Acá se cumple lo que leíamos allá en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13, que dice que aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Lo que dice acá el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es la esperanza bienaventurada, porque seremos bienaventurados de estar ahí. Aleluya. 3 veces benditos, 3 veces dichosos. Y termina diciendo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aunque parezca un cuento maravilloso, esto realmente va a suceder, mi amado hermano, porque Dios lo ha dicho y su palabra se cumple. Aleluya. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ante esta magnífica revelación que recibe Juan, se ve tentado a adorar al ángel, porque le está mostrando algo tan sublime que queda totalmente anonadado. Pero el ángel le dice: no, Juan, levántate, no recibo adoración alguna. La única alabanza es a Dios. Y vemos cómo este pasaje empezaba ya con una alabanza, aleluya, que ya veíamos que es alabanza a Dios o gloria a Dios. La alabanza nuestra debe de ser solamente para Dios y no para nada más. Y bien, mi amado hermano, qué glorioso todo esto que estamos viendo. Muy diferente, ¿verdad?, a lo que hemos estado viendo en todos los capítulos anteriores acerca de la muerte y de la destrucción. Acá vemos la gloria, la alabanza, ese momento glorioso en el cual estaremos dando alabanza a Dios. Yo creo que no tengo ni que preguntarte dónde tú quieres estar. Obviamente nadie se quiere quedar a esa gran tribulación. Todos queremos estar allá con el Señor. Y esa invitación para las bodas del Cordero está todavía abierta. Tú eres un convidado a las bodas. El Señor te está invitando en esta hora para que tú puedas ir y participar también de estas bodas. ¿Cómo puedes hacerlo? Recibe a Cristo en tu corazón. Al final de este podcast estará apareciendo la oración de fe. Si tú la oras con fe, el Señor entrará en tu vida y te salvará. Y puedes tener por seguro que estarás desposado con el esposo y Él pronto viene por nosotros para llevarnos en esa corte nupcial a las bodas del Cordero. Toma la mejor decisión de tu vida y recibe a Jesucristo hoy en tu corazón si todavía tú no lo has hecho. Y te espero en nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión, donde estaremos ya entrando a la segunda parte de este capítulo 19, en donde estaremos hablando de algo maravilloso: la segunda venida de Cristo, el Armagedón, la batalla de Armagedón, la condenación del anticristo, del falso profeta, la gran cena de los jinetes y caballos. Bueno, esto es algo tremendo, profundo y muy extenso, así es que no te lo pierdas. Este fue tu hermano, el pastor Caled Pineda. Bendiciones, un abrazo. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día.
escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.